Esta lección mostrará cómo usamos una transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. Primero encontremos la transformada de Laplace de una función que es una derivada. Supongamos que g de t es a función diferenciable de orden exponencial, es decir, el valor absoluto de g de t es menor o igual a m multiplicado por e elevado a ct para la suma m y c, y por lo tanto en Laplace existe una transformada de g de t, y el límite cuando t se acerca al infinito de e elevado a menos st multiplicado por g de t es igual a 0 cuando s es mayor que c. Y ahora busquemos el Laplace. Transformada de g' de t. Empezamos por aplicar la definición de una transformada de Laplace que se muestra a continuación, que nos da la integral de 0 a infinito de elevado a menos st, multiplicado por g' de t de t. Para integrar, necesitamos realizar la integración por partes, que se encuentra en el siguiente paso, y el resultado final se muestra a la derecha. Echemos un vistazo a esto inapropiado integral con más detalle, y luego volveremos a esta diapositiva. De nuevo, después de aplicar la definición de la transformada de Laplace para g' de t, realizamos la integración por partes, que he mostrado aquí en azul a la izquierda, donde u es igual a la potencia de negativo este, indicando que dv es igual a g' de t de t. Diferenciamos de u definido, du es igual a menos s elevado a menos st de tt, e integramos define v. V es igual a g de t, y a continuación he aplicado el fórmula de integración por partes, pero por supuesto tenemos una integral impropia que da como resultado el segundo paso anterior. Para evaluar la primera parte, esta parte aquí, deberíamos escribir esto usando una notación límite en la que reemplazamos infinito por h, lo que nos da, nuevamente solo para la primera parte, el límite cuando h se acerca al infinito. Aviso sobre el antiderivado, escribí ya sea el potencia de negativo st como 1 sobre elevado a la potencia de los positivos este, y entonces tenemos g de t. Debería ser más fácil encontrar el límite con él en esta forma. Y luego el intervalo de integración, nuevamente es desde t igual a 0 hasta h. Luego hallamos la f grande de h, menos la f grande de 0, y luego determinamos el límite cuando h se acerca al infinito. Bueno, cuando se acerca al infinito, podemos ver esto primero. El producto pasa a 0, dándonos 0 menos 1 por g de 0 o simplemente menos g de 0. Y luego aún tenemos menos la integral impropia de 0 a infinito. De menos s multiplicado por e2 la potencia de los negativos st multiplicado por g de t de t. Para tratar esta parte, empecemos por factorizar fuera el menos s, lo que nos da un g negativo de 0 más s veces la integral de 0 a infinito de elevado a negativos st por g de t de t. Esta integral impropia debería resultarle familiar. Es una definición de transformada de Laplace de g de t. Esto indica el Laplace transformada de g' de t es igual a menos g de 0 más s veces la de Laplace transformada de g de t. Y para el último paso, la transformada de Laplace de g de t es igual a g grande de s, lo que indica el Laplace transformada de g' de t es igual a s veces g grande de s menos g de 0. Y ahora volvamos a nuestra primera diapositiva. Podemos repetir este procedimiento para derivados superiores. Los resultados se enumeran en la siguiente tabla, donde también la Laplace transformada de g' de t es igual a s veces g grande de s menos g de 0. La transformación de Laplace de g' de t es igual a s al cuadrado por grande, g de s menos s por g de 0, menos g' de 0 y, finalmente, la transformada de Laplace de g' triple de t es igual a s al cubo por g grande de s. Menos s al cuadrado por g de 0 menos s por g' de 0 menos g' doble de 0. El procedimiento también funciona para funciones suaves por partes, es decir, funciones que son continuas por partes con una derivada continua por partes. Observe que la transformada de Laplace convierte la diferenciación en multiplicación por s. Y ahora veamos cómo podemos usar esto para resolver una ecuación diferencial. Para nuestro ejemplo, haremos resolver x" más x es igual a cocinar 2t dentro de las condiciones iniciales x de 0 es igual a 0 y x' de 0 es igual a 1. Empezaríamos por tomar la transformada de Laplace de ambos lados de la ecuación. Lo que nos da que la transformada de Laplace de x" más x es igual a la transformada de Laplace del cosigno 2t. La transformada de Laplace de x' de t es igual a s al cuadrado por x grande de s menos s por x de 0 menos x' de 0, y la transformada de Laplace de x de t es igual a x grande de s. A la derecha, es igual a la transformada de Laplace del coseno de 2t, usando nuestra tabla de transformaciones de Laplace. Nos da s dividido por la cantidad s al cuadrado más 4. A continuación, realizamos la sustitución con las condiciones iniciales x de 0 es igual a 0, y x' de 0 es igual a 1.
Así que si sustituimos 0 por x de 0 y 1 por x' de 0, la ecuación se convierte en s multiplicado por x grande de s menos 1 más x grande de s, es igual a s dividido por la cantidad s al cuadrado más 4. Nuestro siguiente paso es resolver la x grande de s. He mostrado algunos trabajos para ello en el recuadro azul de la derecha. En el primer paso, sumamos 1 a ambos lados y luego sacamos el factor x grande de s, lo que nos da una x grande de s multiplicado por la cantidad s al cuadrado más 1 es igual a s dividido por la cantidad s al cuadrado más 4 más 1. Y ahora multiplicamos ambos lados por 1 sobre la cantidad s al cuadrado más 1, lo que nos da una x grande de s igual a s dividida por el producto de la cantidad s al cuadrado más 1, y s al cuadrado más 4 más 1 dividido por la cantidad s al cuadrado más 1. Para terminar con x de t en el lado izquierdo, tendremos que tomar el transformada de Laplace inversa de ambos lados de la ecuación. Podemos encontrar la transformada inversa de Laplace de la segunda fracción en su forma actual. Pero para encontrar la transformada inversa de Laplace de la primera fracción del lado derecho, tendremos que realizar parciales de descomposición de fracciones. Y he vuelto a mostrar esa obra aquí a la derecha en azul. Como nuestro denominador consiste en dos cuadráticas no factorizables, observa que los factores del numerador van a ser lineales. Así que tenemos que la fracción dada es igual al factor lineal de as más b dividido por la cuadrática. Factor de cuadrado más 1 más el factor lineal de cs más d dividido por el segundo factor cuadrático de s al cuadrado más 4. Luego multiplicamos ambos lados por la pantalla LCD, lo que nos da la ecuación principal se muestra en la siguiente línea, y ahora multiplicamos el lado derecho e igualamos el coeficiente. Es posible que desee hacer una pausa. Mira el video y repasa esto mirando esta línea aquí, porque el lado izquierdo es solo s, las coeficientes de s al cubo y s al cuadrado son 0, y la constante también es 0. Esto nos da a más c igual a 0, b más d es igual a 0, 4a más c, el coeficiente de s debe ser igual a 1 y la constante 4b más d debe ser igual a 0. El resultado final es que a es igual a 1/3, b es igual a 0, c es igual a menos 1/3 y d es igual a 0. Esto indica que s dividido por el producto de la cantidad s al cuadrado más 1, y s al cuadrado más 4 es igual a 1/3 por s dividido por la cantidad s al cuadrado más 1 menos 1/3. Dos veces se divide por cantidad s al cuadrado más 4. Y todavía tenemos 1 dividido por la cantidad s al cuadrado más 1. Y ahora tomamos el transformada de Laplace inversa de ambos lados de la ecuación. La transformada inversa de Laplace de x grande de s es igual a x de t. La transformada inversa de Laplace de 1/3 por s dividida por la cantidad s al cuadrado más 1 nos da 1/3 de t, y luego menos en la transformada inversa de Laplace de 1/3 por s dividida por s al cuadrado más 4 nos da menos 1/3 por 2t y, luego, más transformada inversa de Laplace de 1 dividido por la cantidad s al cuadrado más 1 nos da más seno. Esta es la solución particular al problema del valor inicial dado. Antes de irnos, resuma nuestro procedimiento. Primero, aplicamos la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación diferencial para transformar la ecuación en una ecuación algebraica en el dominio de la frecuencia. Número 2, realizamos la sustitución con cualquier condición inicial. Número 3, resolvemos la ecuación para la x grande de s. Y número 4, tomamos la transformada inversa de Laplace y solución para x de t. Fracción parcial puede ser necesaria la descomposición. Cabe señalar que, dado que no todas las funciones tienen una transformada de Laplace, no todas las ecuaciones pueden se resuelva de esta manera. Además, si la ecuación no es un coeficiente constante lineal o b, entonces, al aplicar la transformada de Laplace, es posible que no obtengamos una ecuación algebraica. Espero que esto le haya resultado útil.